Bueno, saludos, bienvenidos amigos y amigas a una nueva temporada de Utopística, que es el programa de la Universidad del Este, la colección y futura biblioteca Jesús T. Piñero en la red. Pues, con mucho orgullo comenzamos una tercera temporada de este programa de entrevistas y análisis. Y para comenzar esta nueva temporada me acompaña, como en otras ocasiones y otras temporadas, el compañero catedrático asociado Manuel Almeida. Y para comenzar esta nueva temporada también tenemos con nosotros de invitada a Mayrín Cruz, ¿verdad? Que es escritora, gestora cultural, maestra, pues una persona sumamente creativa. Y bienvenidas a Utopística. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Ser feliz con todos o sin todos, sin máscara o dientes, sin techos o ventanas, sin aguas fluviales o luz eléctrica, sin cicatrices en la herida, sin dioses, sin ti y sin mí, ser feliz por anarquía, sin amor y sin amante, sin país. Gracias por invitarme. Tengo que abrir con un poema porque me parece que inauguramos entonces una nueva serie, ¿verdad? Y le quiero regalar este poema. Muchas gracias. Por la entrevista. Pues tenemos una buena temporada por delante, ¿no? Porque con este comienzo pues nos esperan muchas cosas positivas. Pues Mayrín, para comenzar esta conversación, sé que has publicado muchísimas obras, principalmente en el área de trabajo poético, ¿no? Y para comenzar me gustaría que nos hable un poco sobre los comienzos de su vida como poeta. Mis comienzos, bueno, yo comencé de muy niña leyendo la Biblia, y aunque crecí y me abría otras posibilidades, incluso soy agnóstica, menos creyente que más creyente, mi primer poeta fue el que inspiró las letras de la Biblia, y crecí leyendo la Biblia, los proverbios, los salmos, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, incluso la letanía de Corintios y de todos esos libros bíblicos. Así que yo creo que afiné mi oído a ese lenguaje lírico, digamos, ¿verdad? Que comienza para mí con Dios, con el poeta grande, ¿verdad? El alma grande, diríamos. Después de eso ya empecé a leer, o sea, yo era una lectora siempre, como una polilla de biblioteca, ¿verdad? Una lectora, leía todo, desde chiquitita los muñequitos del periódico que mi papá me daba, hasta luego ya, a los 14 años, por ejemplo, me había leído todos los libros de Khalil Gibran. ¿Se acuerdan de Khalil Gibran? Que un poco lo desprestigiaron después como poeta, y luego hicieron una biografía de él en Estados Unidos muy buena, y comenzó entonces otra vez el poeta Khalil Gibran con aquellos libros que eran a modo de parábola. Así que ese lenguaje bíblico y de Khalil Gibran me envolvió, me enamoró, y ya yo nunca más vi otra cosa. O sea, es cierto que cuando trato de enseñar a las personas que les entusiasma la escritura, no hablo de géneros literarios. O sea, yo creo que los géneros literarios son para clasificarlos en la academia, pero cuando uno va a sentarse a escribir,
está pasé hablar si quieres escribir un poema o un cuento, un microtexto, o a meter todo esto en una novela, que es el universo de todo, ¿verdad? Así que yo no hablo de géneros literarios, tengo esencialmente libros de poemas, un monólogo, un libro de monólogo y un libro de microtexto que sale pronto, este año o principio del otro. Pero yo creo en la libertad total. Si hay un lugar donde eres libre, es en el lienzo si eres un pintor, o en el papel, o más modernamente en el teclado, en la computadora, ¿verdad? Ese es el lugar de tu libertad. Es ahí donde eres libre. Si no lo puedes ser, no escribas o no pintes, ¿verdad? La censura, la autocensura es la peor. Y yo creo que yo nunca tuve eso, yo nunca me censuré, ni sentí censura del otro lado. Cuando la sentí, pienso que fue interesante, que era el escándalo, que el poeta se tiene que nutrir de eso. Así que así comienzo, ¿no? Desde esa palabra lírica, bíblica y del gran poeta Khalil Gibran. De hecho, eso de libertad se refleja en la escritura. Para este programa estaba repasando el ensayo sobre las cosas simples y, ¿verdad?, uno está leyendo pues, varias piezas poéticas en estructura típicamente poética, pero de momento se intercalan, digamos, no sé si decir poesía en prosa o cuento corto, porque se intercalan pues, textos que están escritos, ¿no?, sobre anécdotas particulares de vivencia, o sea que se refleja esa especie de libertad de la escritura en mucha de lo que he visto de tu obra. Y creo, por ejemplo, en el poema narrativo, ¿verdad? Un poema que te cuenta una historia. Y eso es tan válido, ¿verdad? Es que yo sí no creo en una literatura abstracta, o por decir, por nombrarlo poema, el poema lleno de palabras que no te llevan a ningún lado, como la palabra alma, como la palabra cielo, como la palabra nube, o sea, son cosas que tú dices, ¿qué son? Entonces me parece que a partir de post-Eliot, desde Whitman, nosotros hemos aprendido a la literatura, por ejemplo, confesional, que es esa literatura donde tú te abres, haces un viaje interno, confiesas, sin que nadie te esté juzgando, y dejas plasmado tu ser, tu yo, y ojalá otro lo lea y se identifique y puedas entonces lograr una literatura más universal, un encuentro con el otro, ¿verdad? Que es lo que se busca el poeta. De hecho, ahora que tú dices eso, recuerdo este poeta que de un tiempo a esta parte se ha vuelto súper popular, que se asocia más o menos con la poesía beat, que es Charles Bukowski, que tiene una pieza bien corta que dice As the spirit wanes, the form emerges, ¿no? Mientras la creatividad y el espíritu se va deteriorando, pues es que entonces ahí viene un poco para sustituirlo una cuestión más formalista, más abstracta, ahorita que me parece pertinente. Y de hecho en la poesía que he leído sí hay mucho de poesía intimista, ¿no? Es decir, un poco tú te expones a través de la escritura de lo que yo he podido ver. Sí, creo que yo me gradué de un programa de maestría en escritura creativa de Estados Unidos y vengo de esa escuela de pensamiento. Yo creo que ya nos hemos movido hacia otro lugar, ¿verdad? Donde después de contar tus historias, después que invitas a otros a contar, que todos están escribiendo desde ese movimiento, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Hacia dónde va el dolor humano? ¿Cómo vamos a trascender eso? Y creo que hay que experimentar. Entonces, hay que experimentar con lo visual, con los diferentes tipos de arte, si vas a mezclar música con tus textos, el performance. Yo sí creo en experimentar. Y di un taller a escritores que era ecléctico, y invitamos a una performera, invité a una escultora, invité a un pintor, de hecho nos invitaron a la casa de él, o sea que muchas veces íbamos, en vez de llegar a donde dábamos el taller, que es mi sala, y eso ya todo el mundo lo conoce, ese taller es mi sala. Entonces ese taller fue bien impactante, vino un titiritero a la sala, yo abrí el espacio y el titiritero con sus muñecos se trepaba en la mesa donde escribíamos
No, fue una experiencia espectacular. Y la fotografía también. Así que me parece que en las artes es imperativo que un siglo como este no se abra y se tiene que abrir, porque además estamos tan impactados con todo lo que nos presenta el internet, ¿verdad? Que yo creo que el artista tiene que ser ecléctico, tiene que buscar otros modos menos convencionales de expresar su arte. De hecho, y cogiendo un poco de ahí, te pregunto, y comentábamos más temprano, si yo fuera a por ejemplo, poner 5 o 6 volúmenes de tus libros en un librero, uno lo que vería físicamente son cosas bien dispares, ¿no? Y entonces es interesante porque no sé si es una cuestión de fetiche, una cuestión estética, pero más allá del alto grado de rico contenido propiamente de tu escritura, tus libros tienden a ser bien bonitos. Es decir, por ejemplo, en este que referenciaba ahorita, pues está intercaladas imágenes de escultura, en otros hay intercalados dibujos, en otros hay intercalados fotos, los formatos a veces son más grandes, más pequeños. O sea, hay como una especie de conjugación de escritura con la presentación, digamos, del libro ya como cosa, como artefactos. ¿Es eso adrede? ¿Cuándo tú tienes que ver con eso? Mira, hasta que no me lo mencionan, yo no me doy cuenta, ¿verdad? Porque son cosas que uno hace, como tu modo de caminar o el bolso que cojas. Son cosas que uno hace ya normal, intuitiva. Y mis libros sí, la mayoría son publicados por editores. Te confieso que pagué mi primer libro, Poemas para no morir, que se vendieron 2.000 ejemplares. Eso fue una cosa apoteósica cuando salió. Eso es día inaudito. Eso era una cosa inaudita y nunca más volví a hacer lo mismo. Poemas para no morir, ese libro lo diseñé yo, me lo publicaron aquí, don Manuel de la Puebla me ayudó en la edición y tiene el sellito de Mairena, pero fue el único libro que pagué. Después de eso, cada libro cogió su rumbo. Uno me lo publicó en la editorial de la Yupi, un libro en el Perú, un libro, ahora 3 libros que voy a tener en Colombia. En Venezuela tengo un libro que se vendió completo, Canción de una mujer cualquiera, y está online gratis, porque yo creo en el comunismo de la cultura, ¿verdad? De las letras, aunque hay que cobrar, pero creo que después de un tiempo hay que exponerlo y regalarlo, ¿no? Y darlo. Yo sí creo en darle las perlas a los cerdos. Uno no tiene que mirar a quién le da, porque eso te va a venir para atrás de alguna manera. Eso es energía que viene otra vez. Pero creo que sí, yo tengo, por ejemplo, esa foto detrás de Cielo Pájaro, me la tomó Morsinski, que es el fotógrafo de los escritos en coyuntura con el Festival de la Palabra de Mayra Santos Febre, y me dijo, ponte el pelo para atrás y tírate así, y ¡fa! Y ahí me tomó la foto, solo de los ojos. Y no se nota mucho porque es solo un ojo lo que se ve, pero ahí está. Y tengo las manos adentro, y ahí hay muchos dibujos del editor, de hecho, que me pidió ese permiso, y yo le dije, haga lo que usted crea, se lo pusimos en blanco y negro. Este libro, esa colección, Los Conjurados, colombiana de Bogotá, y ellos creen también en esto que te estoy diciendo, y invitan a pintores o artistas o escultores colombianos. Así que ahí hay también en eso. Creo que la mayoría de mis libros tienen siempre algo visual. Estoy haciendo una columna que se titula Paseos con Leo, que me la publica El Post Antillano, que es un periódico virtual, ¿verdad? Y Paseos con Leo son mis experiencias caminando con este niño. El niño puede ser un alter ego o puede ser un niño mío, nadie sabe, o el que esté muy cerca de mí sabe, porque Leo existe, ¿verdad? Pero es como uno puede ir descubriendo el mundo otra vez, desde la mirada del niño, ¿verdad? Y llevo 31 ediciones, así que estoy bien feliz con eso, y pienso que si en algún momento lo publico, ellos le ponen en el Post Antillano una foto.
creo que la foto es tan importante como la escritura. Complementa, ¿verdad? Sí, sí. Es una cosa que le da mucho más color a la escritura. Y ya estoy diciendo que lo quiero publicar con la foto. Estamos pendientes. Sí, sí, eso se puede leer, creo que voy a hacer a lo mejor un año más, ¿verdad? Llevo casi un año y luego ya un año más cuando ya el niño esté muy grandecito y ya lo suelto. Muy bien, muy bien. No, veo que hay una amplia producción de libros, pero pregunta, por lo que yo he visto, sé que hay algunos temas que le llaman la atención, que como que predominan, ¿no? Y pregunto, ¿cuáles son los momentos, los sucesos, los temas que le provocan para escribir? Yo creo que en una gran época de mi vida, el dolor, ¿verdad? La angustia de vivir, o sea, si dicen que los poetas se suicidan antes de los 40 años, yo creo que es que sí, que hay mucho dolor y uno no puede vivir con ese dolor. Entonces la poesía te sirve, o el poema te sirve hasta que ya no te sirve más. Y por eso Alfonsina se lanza al mar, o Alejandra Pizarnik se toma pastilla, o tantos escritores, muchas mujeres que se han quitado la vida. Eso no lo voy a hacer yo, porque yo viví más allá de los 40 y de alguna manera algo adentro se desarrolla, ya esa angustia no la sientes tan punzadamente, para inventarle una palabra. Y creo que desde el dolor, la angustia, la separación, las traiciones en la vida, nada, que uno no sabe caminar, que no hay un ensayo para la vida, sino es la vida en sí. Y eso puede ser bastante doloroso, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son los temas y de ahí viene la confesión, ¿verdad? Y para hablar un poco de la historia, Whitman es el abuelo del movimiento confesional, con Canto a mí mismo, I Celebrate Myself, imagínate. De ahí partimos, de ahí nosotros estamos tratando de ver cómo celebramos nuestro ser, cómo cantamos otro verso que pueda servir así, como el de Whitman. Y me parece que desde ese movimiento confesional yo me desarrollo. La palabra te toma y ya ella misma va desarrollando los temas y de lo que vas a escribir, etc. Creo que en el día de hoy, que soy, me parece una mujer más feliz, más sosegada, más estable que en mis tormentosos 30 o 40, tú sabes. Entonces me aíslo un poco para lograr perspectiva de la vida. Y de eso escribo de lo único que puede escribir alguien, de lo que conoce, ha tocado, y nombrar lo que no conoce. Sí, porque realmente uno dice confesional, pero como todos vivimos, ¿verdad? Con sus peculiaridades, estamos dentro de la misma realidad, acudiendo a Whitman, ¿no? Yo soy multitudes, pues en efecto, a veces lo confesional de uno, igual yo lo leo, pues puede identificar también, ¿no? Y tal, que me parece bien oportuno. Ahora que dices, pregunto, la poesía es una expresión íntima, pero a la vez se convierte en una expresión, vamos a decir, pública, ¿no? Y sé que también usted es maestra, sé que da talleres, ¿no? de escritura. Y yo he escuchado gente decir pues, que esos talleres de escritura creativa es perder el tiempo, porque o tienes el don o no lo tienes. Y yo no estoy de acuerdo. Pero me gustaría que usted comentara sobre esa, porque hay una visión por ahí que los poetas son todos unos bloques, lo que hacen es escribir disparates, y pues es inútil. Y yo sé que hay una disciplina, hay una historia, hay un desarrollo, cómo uno puede encauzar esa creatividad en la escritura, ¿cómo usted lo hace? Sí. Bueno, el músico estudia en un conservatorio de música, y si quiere ser un músico excelente, estudia con los mejores.
músicos. Yo tengo un hijo que es pianista, es negociante también, porque le gusta el filet mignon, pero él es músico, se acaba de comprar un piano de cola para sustituir el piano que le habíamos comprado nosotros. Y él toma clases, o sea, el médico tiene que ir a estudiar, el maestro, el profesor va a estudiar para entender técnicas, el hombre de negocio hoy en día tiene que tener un MBA, o sea, ¿por qué el poeta no estudia, no va a estudiar? O sea, esto es un tema que yo lo he hablado muchísimo. Yo creo que el poeta que no estudia y escribe se le va a notar. Como el poeta que no tiene un mundo de introspección, que no se ha visitado a sí mismo, ¿verdad? Que no conoce sus sueños y la interpretación de sus sueños, se va a notar en su escritura, que es una escritura vacía. Borges decía que el poema tiene que doler, ¿verdad? Y el poeta que trabaja desde ese dolor, ¿cómo lo va a expresar? Mi vida no sería la misma si yo no hubiera pasado por mis propios talleres, ¿verdad? El mío y estudiar. Cuando yo estudié la maestría, mis profesores, yo fui un experimento en Estados Unidos porque yo hablaba español como mi primer idioma, como iba a escribir poemas en inglés. Y lo hice y escribí un libro que se publicó en Estados Unidos, que se me olvidó comentarlo porque siempre se me olvida Estados Unidos. On Her Face, the Light of la Luna. Ese fue un libro que ganó premio y son mis poemas escritos directo al inglés en esa maestría. Y lo publicaron en una editorial, Provincetown Arts Press, que está en Estados Unidos. Entonces me parece a mí que cuando yo oigo ese comentario, yo digo, bueno, se va a notar en tu escritura, pero también el que pasa por mis talleres, yo no hago mucho, yo abro la sala, el taller lo hacen los talleristas. Yo pongo temas, por ejemplo, el tema del miedo es el primer tema. Y cada uno, yo me pongo un sombrero de bruja, porque yo creo en la psicomagia. Y yo me pongo un sombrero y le digo a todo el mundo que ponga su miedo en un papelito doblado, anónimo, dentro del sombrero. Invito a alguien que sea fuerte, que tenga el will, ¿verdad? De ponerse ese sombrero y aguantarlo por lo menos media hora con el miedo de 12 o 13 personas encima de su cabeza. Eso no es fácil. Entonces, después que discutimos lo que son los miedos que son irreales, ¿verdad? Los miedos inventados, que son casi todos, los miedos que te estás creando en la cabeza y tal, tengo un envase, pongo una vela y voy quemando uno por uno el miedo. Lo leemos, trabajamos eso y lo quemamos. Y esa persona tiene que sentir, ¿verdad?, que ese miedo se va a disipar de alguna manera, porque eso es psicomagia. Engañamos al inconsciente, ¿verdad? Porque yo sí mezclo psicoanálisis, porque creo en eso, y escritura. Y entonces cada uno lee su texto, que tiene que haberlo hecho ya en su casa, tiene que haber trabajado. Y ahí vamos a analizar los textos y vamos a ver por qué utilizaste esta palabra que no dice nada. Cuidado con los adjetivos, el adjetivo mata, decía Huidobro, ¿verdad? Así que yo sí creo en mis talleres, además, profesor, son de 6 meses. No es un taller de 2 meses, son talleres de 6 meses para poder profundizar. Y usualmente esa gente que está allí, además de ser más felices durante el taller, se lo garantizo, y eso yo lo garantizo, se crea una familia. Y yo he dado esto por 5 o 6 años. Escritores que ya han publicado como Yolanda Arroyo, Emilio del Carril, Stefan Anton Matei, por decir algunos, Carlos Esteban Cana, muchísimos escritores que hoy en día, Magda Colón, que hoy en día tienen sus libros y han publicado, pasaron por esa sala. Algunos lo han cogido 2 y 3 veces, porque ya te digo que es la interacción es lo que hace la dinámica del grupo. Yo lo que soy es una provocadora, provoco, doy el tema, pero además son muchos años de yo también hacer las tareas. Entonces yo hago las tareas y por eso me he desarrollado
y escribo, y los ejercicios de escritura los hago yo también. Y eso me da una soltura y crea una destreza porque es el pianista que está trabajando 8 horas metido en el piano. O sea, yo estoy muchas horas en la escritura. O sea, no puedo decir que trabajo en una farmacia y escribo, como mucha gente hace, o trabajo en tal lugar. Yo me he dedicado, digamos que la palabra me ha tomado, y me he dedicado a los talleres, y también tengo un proyecto editorial que le hago los libros, ayudo a mis amigos a publicar sus libros. Yo no vendo libros, pero yo le ayudo porque he estado en todas las áreas del libro cuando tenía que trabajar, porque realmente uno tiene que lograr en la vida hacer lo que uno ama. Sí, claro. Y si tú haces lo que tú amas, no es tanto un trabajo. O sea, yo le dedico muchas horas a la lectura, ahora que no tengo pareja y que soy totalmente libre de meter en mi cama a todos mis amantes, que son los libros. Y los meto ahí y me pongo a leer. Y ahora tengo un chiquitito que lo meto también en la cama y él trata de escoger los libros y lo único que los rompe. Así que ese está prohibido tocar los libros de esa manera, pero ya le estoy enseñando. Y creo que sí, hacer lo que uno quiere, que le dé placer a uno, hacer lo que uno quiere y que puedas vivir de eso, además. Mayrin, ¿quieres compartir o puedes compartir con nosotros alguna otra pieza? Tengo este poema que surge de una caminata, ese sentido de invisibilidad que a veces tenemos las mujeres. Yo también lo he tenido, de que soy invisible, nadie nota que estoy aquí. Entonces, de ahí sale este poema que se titula Las palomas. Se ha cerrado mi cuerpo y tengo miedo. Hoy caminé buscando un hombre. Fui a la ciudad vieja en traje de escote. Cuando pasé, una mujer se colocaba a un prendedor. Un hombre de sombrero panamá miró al cielo. 2 niños siguieron jugando. Subí la cuesta de la calle angosta. Entré por un callejón maloliente. Como una puta buscaba. Nadie me vio, nadie. Supe que estaba viva porque a mi paso se elevaron las palomas. Se ha cerrado mi cuerpo y tengo miedo. Una especie de remolino se acumula en el pecho. El cuerpo, esa metáfora orgánica de tierra húmeda. Los gusanos se preparan, lo siento retorcerse con mi hambre. Confundo el deseo entre mis piernas con el hombre de estar viva, con el hambre de estar viva, y tengo miedo de esas muertes. Los poetas tenemos demasiadas hambres metidas hacia adentro, tu hambre y la mía, el hambre del aire de Dios. Se ha cerrado mi cuerpo de escorpión, soy un duro caparazón, estoy harta del mundo, de mí y de los hombres. Caminé demasiado buscando, nadie en la calle me miró, nadie me vio, nadie. Supe que estaba viva, porque a mi paso aplaudieron las palomas. Qué intenso. Ese tipo de, Qué fuerte. uno de mis últimos poemas. Sí, no, fue fuerte. Bueno, Mayrin, sabemos que del 93 al 99 dirigiste este grupo colectivo artístico literario llamado Puertas. ¿Nos puedes contar un poco de qué trataba este proyecto? Sí, cuando yo regreso de estudiar de Estados Unidos, estaba el ambiente literario árido. Realmente fuera de cualquier movimiento que pudiera haber en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, no había nada. En cambio, ahora hay una proliferación de grupos o grupúsculos, ¿verdad?, literarios, muchísimos a través de toda la isla. En ese entonces solo se desarrolló un grupo que se reunía en la Carnegie, que se llamaba Ontanar, no sé si se acuerdan ustedes, y se reunían los domingos, le decían las misas literarias, iban para allá. Pero yo iba invitada, pero yo no pertenecía a ese grupo. Sin embargo, yo fui a una librería, éramos 3 que originamos ese grupo, la
ahora le voy a decir los nombres. Fuimos a una librería, la librería Casa Papiros, en el Viejo San Juan, al costado del teatro, y nos reunimos desde el 93 hasta el 99 porque la cerraron. O sea que todos esos años, una vez al mes, los segundos miércoles del mes. Y ahí comenzó Andrés Candelario, que es un disidente cubano, escritor, ha estado toda la vida en Puerto Rico, porque salió de Cuba, y Ángela López Borrero, que es también escritora, tiene algunos libros publicados y ella es profesora en la maestría de escritura en Sagrado Corazón. Nosotros tres comenzamos porque hicimos varias misalas y nos dimos cuenta que había que abrir el espacio. Y esta gente de la librería muy amablemente nos cedieron el espacio en un segundo nivel y ahí comenzamos y nos dio mucha promoción. Mario Alegre, quien era el escritor que entrevistaba a los escritores, etc., era quien, paradójicamente, un mexicano, ¿verdad? Levantó un movimiento literario de escritores en el país y él fue. Entonces, Elidio Latorre Lagares es mi compañero de generación. Él presentó su primer libro allí en Mudo, en el 90 y tanto, no me acuerdo qué año fue. Así que ahí Mayra Santos recién le daban el premio en París por el cuento Pez de Vidrio. No sé si se acuerdan de aquello. O sea, ese movimiento hizo historia con escritores que hoy son los escritores que están vigentes en el país, vitales, ¿verdad? Escritores vitales, enseñando o escribiendo y publicando o haciendo sus editoriales. Incluso Edwin Reyes nos visitaba, el gran poeta que pasó a otra dimensión ya, ¿verdad? Néstor Barreto, Nairi Rivera, mucha gente de otras generaciones, Dalia también estaba allí, y hicimos ese conglomerado serio, ¿verdad? Porque hay una literatura secundaria que es necesaria, ¿verdad?, para que nazcan los escritores verdaderos. No todos los que escriben son los escritores vitales para el país y que representen al país, ¿verdad? Entonces me parece a mí que ese movimiento, incluso después juntamos la música y fue poesía y fue música y también pintura. O sea que logramos hacer un movimiento literario y artístico de fin de siglo. Es así como se llamaba Puertas. Qué bonita experiencia. Sí, fue una bonita experiencia, fue para mí espectacular, porque eso era una clase para mí. Yo iba y a veces se llenaban 100 personas y a veces 3. Entonces yo estaba ahí siempre. Mis compañeros a veces iban, a veces no, esos 3 que comenzamos. Y luego Mario Alegre me tomaba una nota en el Nuevo Día que salía, ¡pap!, y se llenaba otra vez. Y ahí otra energía, ¿no? O sea, ahí presentamos libros, yo publiqué mis primeros libros dentro de ese movimiento. Y yo creo que sí, yo creo que los movimientos literarios tienen que darse. O sea, el escritor escribe y está aislado cuando escribe, pero fuera de eso debe de estar con es que tiene que tomarle el pulso al mundo. Sí. O sea, es un pie en el mundo y un pie en sí para poder escribir. No, y me parece importante que recuentes eso nuevamente, ¿no? Para que conste, ¿no? Experiencias que se han dado en la historia de las letras nuestras, ¿no? Que pues no todo, ¿verdad? Lo que queda necesariamente escrito, publicado, impreso, grabado, ¿no? Pues es importante que ese tipo de experiencias se cuente. Y cuando venían escritores de Sudamérica, yo tuve mucha gente invitada, porque siempre me han invitado al extranjero a dar charlas sobre la literatura confesional o a dar lecturas, o ahora que voy a Colombia otra vez, esas personas a veces vienen a Puerto Rico y yo los tenía. Ahí se los llevaba Mario los entrevistaba, me respaldaba en eso y hacíamos un evento público de lectura.
y luego siempre un open mic, ¿verdad? Que la gente tuviera la oportunidad de leer. Y eso es una disciplina tremenda, porque yo me tengo que sentar a escuchar lo que cada uno en el open mic está leyendo, y a veces muy buenas piezas, otras veces un desastre, pero eso no es lo importante es que la gente tiene un lugar a donde ir, un lugar donde puede explotar y desahogarse, y eso es bien importante. Y mi tiempo para desarrollar eso sucedió en esa época. Ya no lo haría, ¿entiendes? Ya ahora hago mis talleres y hago graduaciones de esos talleres. Pero ahora lo hacen otros muchachos más jóvenes, que son los que se envuelven en eso. En esa línea, hablando de esos momentos, ¿no? Y movimiento, la pregunta lógica es, ¿y ahora nuestro ambiente cultural hoy? Porque sé que usted también ha trabajado duramente en diferentes aspectos de la cultura, y hay como un cierto pesimismo, ¿no? En cuanto al ambiente cultural, los espacios que a veces pues dicen que escasean. ¿Cómo usted lo ve, el ambiente cultural hoy? Bueno, como yo estoy allá afuera y no estoy aquí adentro, tengo que decir que hay una riqueza monumental en los ambientes literarios, en las aperturas, en los grupos, y que no estoy hablando de la calidad, pero hay una cantidad enorme en Puerto Rico, producto tal vez, ¿verdad?, de la crisis social y económica que se está viviendo. La juventud tiene que tener una válvula de escape, y su escritura y su arte, el rap y toda esa literatura es una válvula de escape que los muchachos tienen que desarrollar un lugar, sino como el correcamino, pip, pip, inventa la puerta y por ahí pasa. Así yo creo que están haciendo los muchachos jóvenes hoy. Y digo jóvenes, 20s, 30s, ¿verdad? Los muchachos que están escribiendo, experimentando con la palabra, no necesariamente publicando. Entonces me parece que el que piensa que no hay un movimiento allá afuera, es que no está afuera. Está muy metido adentro y se confunde, cree que el adentro es el afuera. Pero allá afuera hay todos los martes en el Viejo San Juan, en el Poet Passage, y si no en la plaza, hay lugar de lecturas, hay lugar en Casa Emilio, en Atorrey, en Plaza Las Américas hay un lugar tomado frente a los cines, donde hay siempre la oportunidad de lectura. Eso no lo había cuando yo estaba empezando a escribir, ¿verdad? Tampoco había el desarrollo de los talleres, ¿verdad?, que hoy en día también hay, pero no solo yo, hay otras personas dando talleres de cuentos, se dan tal vez un poco alrededor de la maestría o en respuesta a una maestría que tiene su rigidez, ¿verdad? Así que me parece que no podemos hablar de que hay una sequía literaria o cultural, al contrario. Hay un grupo underground que están haciendo un trabajo espectacular, que están abriéndose, rajándose el corazón, ¿verdad? Haciendo, disectando ahí el pecho y abriéndose y haciendo una literatura importante. Sí, quizá el llamado pesimismo tiene que ver más que con la cultura, con el aspecto de las políticas culturales, ¿no? La cultura apropiada o que supuestamente emana de las esferas institucionales, del gobierno estatal. Yo creo que el Instituto de Cultura, desde que yo tengo conocimiento, viene estando deprimido. O sea, surge un director y se va, o lo quieren despedir y los mismos empleados no lo avalan, etcétera. Entonces ahí esos aspectos de la burocracia de la cultura creo que han estado frágiles y deprimidos y con intereses propios. Pero acá, lo que está acá, que no se rige bajo ningún precepto, no tiene ninguna sombrilla que lo respalde, y incluso económicamente tampoco, ese arte es libre y ese arte se está dando. Entonces estamos en un país espectacularmente maravilloso, que a pesar de el maltrato de gobierno,
sus artistas y sus escritores continuamos diciendo, mira, nosotros estamos aquí y nosotros vamos a estar aquí y ustedes van a pasar y vamos a ver cómo levantamos este país de una manera u otra. A lo mejor hay mucha tristeza en el patio, ¿verdad? Hay mucha depresión, hay mucho pesimismo y la gente está tambaleándose, es normal por todo lo que está pasando. Pero el artista tiene otra mirada. Un poco, tal vez has medio contestado la pregunta que te iba a hacer y se sigue realmente la pregunta que hacía Jaime, pero de forma más achatada, más pequeña, más específica. Y es, nosotros hemos grabado 2 o 3 ediciones anteriormente en torno al estado del mundo del libro, el mundo editorial en Puerto Rico, ¿no? Tuvimos el privilegio en alguna ocasión de entrevistar a Carmín Rivera Escoba de Huracán, a Félix Córdoba Iturregui, en otra ocasión tuvimos a Alfredo Torres, y pues hay opiniones, juicios distintos, ¿no? Entonces nosotros recordábamos, hiciste una distinción ahí de cantidad, calidad, y eso es algo que sale a reducir de hecho en esas otras ediciones. Y nosotros recordamos en uno de esos programas como un joven escritor, ¿verdad? No voy a dar el nombre, un joven escritor publicaba un artículo terminando el 2013, si no me equivoco, diciendo algo así como: este es el año sin precedentes de publicaciones y de libros en Puerto Rico, porque pues cuantificaba cuántos títulos se habían publicado en Puerto Rico, ¿no? Pero entonces frente, por ejemplo, a Carmín Rivera Escoba, que es una autoridad, dice, bueno, pues eso suena muy bien por un lado, pero por otro lado, en un contexto donde las librerías han quebrado, se han caído las cadenas de distribución y tal más cual. Y un poco, pues nada, todo eso como premisa, ¿cómo tú ves el estado actual del mundo editorial, del mundo del libro en Puerto Rico? Bueno, te va a tomar de sorpresa lo que te voy a decir. Okay. Yo era la compradora de Borders en Puerto Rico. Y si alguien te puede decir, soy yo, del mundo del libro, al menos Borders abrió en el 2000, febrero del 2000. A mí me contrataron en el 99 para entrenarme. Y Borders terminó vendiendo en Puerto Rico 23 millones de dólares. ¿Dónde están esos libros? O sea, no se lee, se compra y no se lee. O sea, se ve la sección de poesía de mi tienda, que mi oficina estaba en la de Plaza Las Américas, la sección de poesía era la de más venta de poesía en toda la cadena de 483 tiendas en ese momento, de Estados Unidos y otros países, y Puerto Rico, que era la única que hablaba español, que era una tienda bilingüe. ¿Por qué? Porque yo estaba comprando y yo sé lo que es una buena poesía, ¿verdad? Entonces yo me estiraba la mano y hacía una locura y compraba los libros de buena literatura, de buena poesía. Y empezaron a llamar de allá de Estados Unidos, los headquarters en Michigan, y nos decía, ¿qué está pasando en esa librería? ¿Qué está pasando? Estoy yo aquí, tú sabes. Pero nosotros también hicimos las negociaciones con los locales, ¿verdad? Que en aquel entonces estaban reacios, pero después de 2 o 3 años todo el mundo negoció con Borders. Yo era la que estaba ahí haciendo eso. En ese momento había una literatura y una florecido en el país. Y claro, las librerías pequeñas tuvieron que ajustarse. Ahora que Borders no está, que ha sido terrible, ¿verdad? Que no es bueno para nosotros no tener una librería de tanto libro. Están estas otras librerías que permanecieron, como la Tertulia en el Viejo San Juan, que es hermosa, y otras más, ¿verdad?, que han proliferado. Y me parece a mí que el libro es un artículo que siempre lo vamos a tener, que hay libros que no deben de estar publicados y está bien que estén como ebooks, ¿cierto? Los libros clásicos, las novelas, Cervantes, está bien que estén, aunque yo tengo 3 copias y me gusta verlas, porque nosotros somos los románticos, el último rabito de los románticos todavía estamos, como los baby boomers, ¿verdad? Estamos ahí, nos gusta visitar una librería como este espacio que tiene tantos libros
Me encantaría desordenarlo y mirarlo y ponerlo en otro lado. Y eso, yo tenía un palacio de palabras en esa librería y creo que existe el deseo de nosotros visitar y tener. Yo voy a Colombia y lo primero que hago es ir al Fondo de Cultura Económico en la Candelaria, una librería inmensa y espectacular y bellísima, y lo primero, ojalá tuviéramos una librería así grande. Creo que lo que tenemos, lo tenemos y es bien, está bien, y yo no soy pesimista en cuanto al mundo del libro todavía. Las ferias de los libros en español, las más importantes como la de Guadalajara, la de Argentina, la de Colombia, tal vez alguna en Centroamérica, son importantísimas, llenas de libros, llenas de gente que los visitan, llenas de algarabía. Que Puerto Rico no haya logrado eso no quiere decir que no haya un hambre de conocimiento, porque el mundo no es Puerto Rico, aunque desde aquí parece ser el mundo de nosotros, ¿verdad? Pero allá afuera hay un mundo editorial interesante, que a lo mejor se ha viciado con todas las influencias norteamericanas, ¿verdad? De crear los bestsellers, big bestsellers y cosas así, pero creo que el libro es el pensar. Cada libro es un ser que existió y que escribió eso. Y si yo leo ese libro, yo entiendo el pensamiento de ese hombre o de esa mujer que escribió. Y a lo mejor me siento menos sola. ¿Entienden? Octavio Paz lo decía, el poema de él decía por el poema, yo podría decir que por el libro es el encuentro entre el yo y el otro. Y el otro del yo y el otro del otro. O sea, está hablando del inconsciente de cada uno. Y ese es el lugar de encuentro, la palabra. Por eso los recitales de poesía son importantes, porque es también el lugar de encuentro de esos escritores que van ahí a leer y se abrazan y no estamos tan solos como en la Torre de Marfil, donde cada uno nos ponemos a escribir. Pues se nos va acabando el tiempo, pero quiero escuchar cuáles son sus proyectos para el futuro. Mis nuevos proyectos, bueno, imperativo y necesario haber inventado un mundo. Y me inventé el mundo de los Emanyungas, que son estos seres que se estiran de piernas y pueden caminar de una calle a otra, y no tienen nariz, y etcétera. Entonces, estos son mis seres, pequeños monstruos del submundo. Se titula un libro de microtextos, por no decir microcuentos o micropoemas, son pequeños textos donde invento el mundo de los Emanyungas, con influencia en Henry B. Shaw, que es una sorpresa para mí que no lo conozca mucha gente. Es un escritor importantísimo que tradujo Borges, francés él, y él también inventó el mundo de los seres que empiezan con M, porque es un nombre extraño, que nunca me lo aprendí. Y tengo mucha influencia de él. Y ya de ahí, pues, creo que el microtexto es un paréntesis para el poeta. El poeta sufre mucho cuando escribe, y el microtexto es un dolor digerido. Ya está digerido, y tú lo que haces es vacilártelo, ¿sabes? Tú, cuando escribes ese texto, tú estás también desarrollando un humor raro, podría ser, ¿no? Dentro de la literatura, que responde a los clásicos, a las religiones, es un contestatario al dinosaurio de Monterroso, ¿sabes? El microtexto se mete con todo para vacilárselo, para reírse, para burlarse un poco, haciendo literatura, obviamente. Entonces, ese libro, estoy bien feliz de haber construido ese libro, un paréntesis. He vuelto a hacer otros microtextos, pero yo soy esencialmente más poeta, aunque hablo de no hablar de género. Esas son las dicotomías de uno. Y ese libro, tengo un libro que voy a develar aquí, que esto se quede escondido entre nosotros, un libro con un homónimo
Moisés. Este libro lo firma esa monja y es un libro hereje, se llama La hija hereje, y ella viene de un convento de clausura y está en esa celda y no es creyente y se queja de todo lo que ve, que hacen los curas, y se queja con Dios también, aunque él no cree en Dios, pero lo busca. Entonces es un homónimo porque viene de la influencia de Fernando Pessoa, que tiene por lo menos 8 buenos heteronónimos. Pues Mayrin Cruz Bernal tiene un homónimo que es ese de la monja. Y este libro lo está prologando, está inventando la biografía de la monja, una escritora puertorriqueña. Vamos a ver si logramos publicarlo, a ver quién lo puede publicar también. Pero ese libro pues, puede crear contención porque sí es un libro hereje. Así que eso salió esos 2 libros. Y tengo una novela, yo tengo unos apuntes para una novela. Y descubrí una escritora chilena que se llama Teresa Wilms Montt, que se suicidó en España por muchísimas situaciones, una mujer muy bella y joven. Ella tenía entre los libros inéditos un manuscrito que puso apuntes para una novela. Y eran sus apuntes para una novela, pero yo no quiero publicar una novela porque yo no soy novelista, pero yo tengo unos apuntes para una novela y así mismo lo voy a publicar. Un día que me siente a revisar eso que tengo. Sí, siempre hay muchos proyectos para el escritor y me parece que el ser humano tiene que ser un ente de proyectos. El día que se nos acaban los proyectos, se nos acabó la vida. Mayrin, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Yo creo que fue muy buena idea comenzar esta temporada con esta invitación, porque como que nos impulsa, ¿no?, a seguir buscando más proyectos y conociendo mejor los trabajos que hacen los escritores. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo al rector, que es de inmenso cariño. Muchas gracias. Y gracias al compañero Manuel Almeida. Como siempre, gracias. E invitamos a nuestros amigos y amigas a continuar disfrutando estos programas de Utopística y pues hasta la próxima.